Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá les habla Citizen Tech. Bueno, en la semana hemos obtenido una nueva actualización del roadmap y con él muchas novedades que se vienen muy pronto en el parche 3.23, así que ponete cómodo porque así arranca esto. ¡Vamos! Bueno, si han estado siguiendo el desarrollo del juego y escuchado las novedades que les he comentado durante los últimos videos, probablemente ya sepan que se vienen algunas características emocionantes en el verso, como la llegada de nuevas criaturas, junto a misiones de caza y sí, también la tan esperada implementación de la modularidad de naves. Pero primero hablemos de las nuevas criaturas que serán introducidas en el parche 3.23. El nuevo update del roadmap ha confirmado la llegada de dos nuevos habitantes en el verso que son el Copión y el Marok. Como ya te comenté en otro video pasado, el Copión es una criatura agresiva y ágil que se suele mover en manadas. Estos depredadores se podrán encontrar en una variedad de entornos, desde campos de hierbas hasta las profundidades de las cuevas más oscuras de Stanton. Serán una amenaza constante para los jugadores que se aventuren por estas zonas. Por otro lado tenemos el Marok. Esta es una criatura voladora y pasiva que vive en bandadas y bueno, estos pájaros serán vistos con más frecuencia cerca de ambientes verdes y frondosos. Ahora seguramente que lo más emocionante para muchos jugadores es que junto con estas criaturas se van a introducir nuevas misiones de caza. Básicamente deberás localizar, eliminar y recolectar partes valiosas de estos seres que vagan por el entorno. Por ejemplo, se podrá obtener el cuerno de un copión que tiene propiedades medicinales o una sustancia similar al ámbar proveniente de las aves, me refiero al Marok. Estas recompensas podrán ser vendidas o utilizadas en otras actividades. Estas misiones de caza representan una interesante adición al gameplay, ofreciendo nuevos desafíos y recursos para los exploradores y cazadores del universo de Star Citizen. Será emocionante ver cómo los jugadores se involucran con estos nuevos elementos. En este momento hay 3 misiones de caza de criaturas que están siendo probadas en Evocatis y quizás en el futuro, lleguen muchas más. Ahora bien, pasemos a hablar de otro aspecto muy esperado por la comunidad, la llegada de la modularidad en las naves. Este es un sistema que muchos han estado solicitando durante años, como también esperando, y finalmente verá la luz en el parche 3.23 o quizás 3.23.1.2, ya lo veremos. La implementación inicial se enfocará en la Retaliator, esa increíble nave torpedera de la constructora Aegis. Esta nave recibirá su estándar de oro y, más importante aún, la capacidad de intercambiar módulos de manera modular. Específicamente, podremos cambiar los módulos de torpedos y la bodega de carga, lo que permitirá alternar la funcionalidad de la nave. Esto es solo el comienzo, ya que se planea expandir esta opción de modularidad a más vehículos y naves en el futuro. Y cuando digo naves en el futuro, obviamente es imposible no mencionar la Caterpillar, una de las naves con mayor y mejor modularidad del verso, entre otras, por supuesto. Seguramente serán beneficiadas con esta característica en actualizaciones venideras. Si bien actualmente la Caterpillar es una nave puramente de carga en este momento, lo que seducía de ella años atrás y sigue seduciéndome de forma particular era que podías hacer cosas diferentes con ella. Por ejemplo, elegir qué módulos colocarle de los 4 o 5 que posee, y es lo que siempre la hizo interesante en el verso. Recuerdo en un viejo Around the Verse cuando nos hablaron de los módulos de carga, módulos de enfermería, módulos para escaneo, módulo para llevar tropas, módulo con armas. Realmente la Caterpillar en cuanto a modularidad es de primer nivel. La posibilidad de personalizar y adaptar nuestras naves a diferentes roles y misiones es algo que muchos jugadores han estado ansiando.
Imagina poder configurar tu Retaliator como una nave carguera o por momentos como una nave torpedera de combate, bueno, dependiendo de tus necesidades en ese momento. Como dijeron hace poco tiempo atrás, para cambiar esos módulos, bueno, vas a tener que llevar tu nave a un sitio especial, por ejemplo los astilleros que se encuentran en Horizon, situado ahí en Crusader, y el cambio de un módulo a otro llevaría un tiempo determinado en el cual no podrías utilizar la nave, lo cual tiene cierta lógica. Esta flexibilidad abrirá un mundo de posibilidades en cuanto a la estrategia y el estilo de juego. Por supuesto que si esto funciona y los jugadores ven las posibilidades que tienen con este tipo de jugabilidad, de poder intercambiar diversos módulos, creo que la gente de CIG podría expandir la modularidad a muchas naves. Por ejemplo, bueno, una de ellas, la que tiene modularidad me refiero, es la Galaxy, y es un buen ejemplo de cómo podría funcionar todo, pudiendo comprar la nave base por un lado y luego teniendo para alternar entre diversos módulos. Como fuente de recaudación para la empresa sería un flujo de dinero constante, con tantas alternativas, y al jugador le brindaría la posibilidad de alternar su estilo de juego con una misma nave. Obviamente que también se facilitaría el desarrollo, porque la base, que sería la nave, ya la tendrían lista, solo tendrían que trabajar en la creación de diversos módulos. Si bien la Retaliator será el primer vehículo en recibir esta función, estoy realmente emocionado de ver cómo la gente de CIG planea expandir la modularidad a más naves en el futuro, como podría ser la Carrack, bueno, la Galaxy antes nombrada u otras. Esta es una característica que sin dudas transformará la forma en que personalizamos y utilizamos nuestras naves en Star Citizen. Además de los nuevos habitantes del universo persistente y la modularidad de las naves, el parche 3.23 también traerá otras mejoras y actualizaciones interesantes. Muchas de ellas, bueno, ya te las he comentado en videos anteriores. Por ejemplo, en el parche Evocati más reciente se han implementado importantes avances en cuanto a la estabilidad y el rendimiento del juego. Además, han realizado ajustes en el modo de Arena Commander, que es donde, bueno, los jugadores pueden participar en combates espaciales. En mi caso personal, bueno, te digo que me encanta jugar ahí en Arena Commander, sobre todo cuando por ahí a veces no tengo tiempo de entrar al verso y, bueno, destinarle 3 o 4 horas. Entonces lo más sencillo para despuntar el vicio es entrar a Arena Commander. Un cambio destacado en este modo de juego es la incorporación de la imponente Bengal a la modalidad Tormenta Pirata. Hasta ahora Arena Commander no contaba con la capacidad de transmitir entidades persistentes, pero eso ha cambiado. Gracias a las nuevas tecnologías de streaming, ahora será posible incluir esta imponente nave de guerra en la experiencia de Arena Commander. Imagina lo emocionante que será enfrentarte a una flota de piratas liderada por una Idris y tener que contar con el apoyo de un escuadrón entero de cazas F8. Bueno, será algo grandioso. Esta adición le dará un nuevo nivel de espectacularidad a este modo de juego. Además de lo antes mencionado, bueno, se han realizado también numerosas mejoras y pulidos en animaciones de criaturas, interfaz de usuario, simulación del agua, que he visto algunos leaks y se ve realmente muy pero muy bien. También se ha trabajado en los componentes de naves como la Freelancer, ¿sí? Una nave que carece de amor desde hace años. Y para quien no lo sepa, la Freelancer Max, en este caso cuando era de color azul, bueno, ese fue mi primer pack de juego allá por el año 2015. Te lo cuento solamente a modo comentario porque venía al caso. También se están llevando a cabo pruebas y experimentos en Arena Commander, incluyendo la introducción de la red de recursos de ingeniería, característica que, bueno, desde mi punto de vista cambiará el juego radicalmente, principalmente en naves multitripuladas, lo que puso hace poco tiempo en debate dentro de Spectrum, sí, foro oficial de Star Citizen para quien no lo sepa, la necesidad de NPCs que asistan al jugador, dada a veces la imposibilidad en ciertos momentos de conseguir jugadores para la nave propia. En resumen, el parche 3.23 de Star Citizen trae consigo una serie de características emocionantes que seguramente van a entusiasmar a muchos, desde las nuevas criaturas y las misiones de caza hasta la tan esperada implementación de la modularidad de naves. Este parche sin dudas promete llevar la experiencia del jugador a un nuevo nivel.
Si bien es verdad que a veces, luego de tantos años, el universo persistente puede parecer monótono y repetitivo, como también careciente de nuevo contenido, bueno, de a poco se van sentando las bases para alcanzar un futuro súper prometedor. Así que bueno gente, si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver este video. No duden, como siempre les digo, en compartir sus pensamientos y dejarlos ahí en los comentarios. Si todo este material les ha servido, les ha gustado, los ha informado, ya saben que pueden dejar ese enorme épico like para valorar todo el contenido del canal. Obviamente también pueden compartirlo, y si aún no están suscriptos al canal, dale, suscríbanse y sean parte de esta familia que poco a poco, video a video, sigue creciendo. Es tiempo de partir, tiempo de marchar, pero no sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.